Ahora, había que buscar. Quique, en el caso particular tuyo en Bambú y posteriormente en Gondwana, tal como decía Manuel hace un ratito, los tres lo hicieron con la cueca, con un sonido atávico nuestro que estaba desperdiciado, que estaba mirado desde otro punto de vista. El reggae era lejano en esa época para el chileno, por una cuestión incluso climática, por lo que significa Jamaica, y ustedes lo trajeron acá. Claro, pero era lejano entre comillas, porque en realidad los prisioneros tenían mucho de reggae, porque había llegado el reggae Claro, filtrado hasta claro. nosotros. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la época de los 80 a mí no me gustaba mucho Soda. Mira, qué curioso, me gustaban más los grupos argentinos que tenían cercanía con el reggae. Sumo era mi banda favorita, por ejemplo, porque me encantaba porque tenían muchísimo reggae. Ahora, el por qué me gustó tanto el reggae, por entre otras músicas que pude haber escuchado, me cuesta un poco explicarlo. Yo creo que actúan, no sé, otras magias, porque es difícil, gusto. Así como, por ejemplo, entre las bandas que olvidamos delante en el recuento, yo creo que igual olvidar al grupo Viena, ponte tú, para lo bien que sonaban. Igual habría sido justo mencionarlo, porque sonaban lindo, ¿no? Dentro de las bandas de los 80, qué lindo que sonaban ellos, etcétera. El reggae me gustó mucho. Mi papá también, de alguna manera, tuvo que salir arrancando de aquí porque nos estábamos cagando de hambre. Yo vivía en San Ramón y allá la dictadura era bastante más difícil que a la que seguramente les tocó vivir a ustedes. Allá era más duro todavía. Entonces mi papá tuvo que rajar para poder, si no, como te digo, ¿no? Las cosas se ponían muy difíciles. Y en esa aventura de locura de mi papá, que siempre fue un escuchador de música, yo por mi papá escuché él me hacía escuchar el disco Animals, por ejemplo, de Pink Floyd. Yo tenía 6 años, 5 años, o Wish You Were Here y todos esos discos así, medio El lado oscuro de la luna, con mi papá al lado, yo lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo también lo que estaban haciendo mi papá con sus amigos ahí, que se fumaban su güiro y todo. Porque además de revolucionario, todos eran bien hippies, ¿no? Y mi papá fue en estos viajes, estas aventuras que él tuvo, conoce el reggae, mi papá. Y manda unos cassettes, ¿no? Grabados de la radio, de un programa que con los años yo supe que es un tipo muy famoso en el reggae que se llama David Rodigans. Y mi papá grabó de la radio, pinchaba cuando le gustaba una canción, pum, la pinchaba. Botón Entonces, rojo, pum. Claro, y esos cassettes llegaron a mí, yo los digitalicé, algún día los voy a compartir en mi sitio en redes sociales para que ustedes los tengan, porque es excelente reggae, es reggae, principalmente reggae lovers, que es lo que yo se parece más a lo que yo hago dentro de mi música reggae. Y no conocía a Bob Marley primero, por decirlo así. Mis primeros, no sé, Linton Quincy Johnson o otro, Asua, ¿no? Un sonido de reggae más británico. Así llegó el reggae, de casualidades, ¿no? Conocí el reggae así por estos cassettes de mi viejo y como aprendí a hablar inglés muy joven, estaba a la escoba, escuchaba mucho a Chuenquinilo, escuchaba mucho a Sol y Lluvia y me conmovían sus temáticas porque como yo vivía, donde te digo, veía yo la dictadura la vivíamos muy cerca, ¿no? Ahí las patadas, los milicos la pegaban muy duro y como siempre pasa en esos casos, ustedes saben, es la gente más humilde la que paga los peores precios, ¿no? Donde más se sienten ese tipo de situaciones como una dictadura. Entonces me tocaba vivir eso muy cerca y empecé a entender inglés, porque tuve ese don de aprender a hablar inglés por la música. Y de pronto empiezo a darme cuenta que Get Up Stand Up de Bob Marley decía exactamente lo mismo que decían las canciones de Sol y Lluvia. O las canciones de Chuenquinilo. Encontraste un vínculo. Era lo mismo. Y dije, bueno, es exactamente lo mismo, solo que este otro loco lo dice desde allá en inglés, estando en Jamaica. Y yo ahí, que debe ser uno de los aciertos que a lo mejor he tenido en mi instinto de artista, que fue como a los 13 o 14 años, dije, tate, yo voy a hacer reggae, pero lo voy a cantar en mi idioma para que mis amigos me entiendan. Y eso lo planeé ahí. Y me tomó como 30 años poder lograrlo, digamos. Todavía estoy en eso. Todavía estamos en eso. Todavía estamos en la búsqueda. ¿Tú cómo lo